Bueno, vamos a empezar a trabajar el día de hoy eh, con lo que serían las fechas. Las fechas son uno de los elementos que más dificultan a la hora de hacer una reportería, de hacer un cálculo, de obtener información dentro de la base de datos. Eh, entonces, por ejemplo, hay muchas formas para poder trabajar con la misma. Podemos convertirla, podemos extraer datos, sumar, restar, ya sea días, horas, minutos, segundos, años. Se puede calcular de muchas formas. Por ejemplo, ahorita voy a realizar una configuración básica. Acá tengo una tabla de ejemplo, que sería la tabla de estudiante. En esta tabla de estudiante tengo 437 registros y algunos campos básicos. Por ejemplo, tengo el ID del estudiante, tengo el primer nombre, apellido, si está activo, el usuario que lo creó, la fecha que se creó, la fecha de nacimiento, teléfono, dirección, DPI, municipio, departamento, código, etcétera. Entonces, por ejemplo, acá yo voy a empezar a jugar con estas fechas y primero que nada voy a venir y voy a empezar a crear una reportería, ¿verdad? Esta reportería me va a permitir a mí ir manipulando o ir filtrando información de los estudiantes según algunos datos que yo quiera. Por ejemplo, para empezar a trabajar esto, yo voy a crear un procedimiento almacenado. Este procedimiento almacenado no existe en mi base de datos y le voy a llamar create procedura. Voy a empezar por RP, que va a ser un reporte, en este caso de la tabla estudiante, y le voy a decir que va a ser filtro de inscripciones. Entonces aquí yo voy a poder filtrar, digamos, todas las inscripciones de ciertas fechas. Y para ello voy a crear dos parámetros. El primer parámetro va a ser fecha de inicio, que va a ser de tipo date. Y luego voy a poner fecha fin, que va a ser de tipo date también. Para este primer ejemplo, yo lo único que voy a hacer es llamar a mi tabla. Por ejemplo, voy a venir y voy a hacer un select asterisco from de la tabla estudiante where vamos a poner acá fecha creación estudiante between entre la fecha inicio y luego le voy a poner la fecha fin. Ok, entonces estos serían los dos parámetros que yo voy a utilizar para poder trabajar con este procedimiento. Les voy a ir mostrando los errores que se van a ir dando conforme yo vaya trabajando entre estas fechas. Uno de los primeros casos es cómo yo voy a declarar, digamos, el elemento between, ¿verdad? O sea, cómo voy a asignar yo las fechas entre ciertos puntos, entre ciertos aspectos, ¿verdad? Entonces, si yo ejecuto este procedimiento almacenado ahorita, yo voy a decir eh, que tengo que pasarle el parámetro inicio, que tengo que pasarle el parámetro fin para poder realizar dicha consulta. Uno de los primeros datos que aquí me va a estar generando como error es que, por ejemplo, cuando yo utilizo between, no puedo utilizar paréntesis, sino voy a utilizar and, y aquí yo pasaría los dos parámetros. Voy a ejecutar acá y ya tengo el procedimiento almacenado. Ok,
Voy a ir comparando acá los procedimientos, el inicial con cómo se ejecutaría esta función o este procedimiento almacenado. Voy a crear otro query acá y le voy a dar select asterisco from tb estudiante. Voy a empezar con una fecha que yo conozco. Por ejemplo, yo conozco la fecha del 3 y acá tendría esta otra fecha. Okay. La fecha inicio va a ser 5 y la fecha fin va a ser la misma fecha, que sería esta. Entonces yo voy a ejecutar el procedimiento almacenado que va a ser exec. Y ahora yo voy a decir que voy a ejecutar el procedimiento almacenado que es este y le voy a pasar las fechas. Aquí si se dan cuenta ya me pide la fecha de inicio. Entonces yo voy a venir y le voy a copiar esta fecha de inicio acá. Y ahora me está pidiendo que yo le coloque la fecha fin. Entonces en la fecha fin yo voy a venir y voy a colocar, digamos, la última fecha que yo conozco para este caso, que sería esta. Okay. Si yo viniera y escogiera todos estos elementos que son los primeros 19, ¿verdad? Voy a utilizar cuando ID estudiante sea menor a 20, por ejemplo. Obviamente voy a tener yo 19 registros. En teoría, con esta función, yo debería poder venir y obtener los mismos 19 registros. La voy a ejecutar y no me está devolviendo ningún registro. ¿Por qué no me está devolviendo ningún registro? Porque yo acá le estoy diciendo que estos parámetros van a ser de tipo date. Y aquí le estoy pasando datetime. Entonces ahora, por ejemplo, le voy a cambiar la funcionalidad de datetime. Le voy a dar un alter acá. Y lo voy a modificar. Si yo en este caso ejecuto la función, ahora sí me está generando los 19 registros. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, en lugar de pasar yo el parámetro de 21 horas, pasara el parámetro de 19 horas? Acá. Y lo ejecuto. Únicamente me va a tirar 11 registros. O sea que si yo quiero ver los parámetros aquí exactos entre tal fecha y tal hora, funcionaría. Pero, por ejemplo, para tratar de corregir este error, ¿verdad? De obtener todos los resultados de una fecha sin importar la hora, lo que yo voy a realizar es una conversión. Entonces aquí voy a decir cast la fecha de estudiante as date. Entonces aquí no va a importar tanto el horario, ¿verdad? Sino aquí es date. Entonces voy a venir acá y voy a alterar esta función y ahora yo voy a ejecutar. Y si se dan cuenta, aquí no me importó el horario. Aquí me está devolviendo igual los 19 registros siempre y cuando estén dentro de estas fechas. Si yo en un dado caso lograra eliminar las horas y le digo muéstrame todos los registros que están dentro de esta fecha, igual me mostraría los 19 registros porque solamente me está tomando como parámetro principal la fecha. Entonces, con el modelo de conversión CAST, yo podría obtener un reporte basado solo en fechas. Por ejemplo, aquí si yo quisiera poner, digamos, el 31 en lugar del 5 y ejecuto, ya me devuelve todos los valores que en este caso van a ser 72, ¿verdad? Entonces, yo podría crear otro reporte, por ejemplo, un reporte similar, utilizando otros parámetros. Por ejemplo, voy a crear un procedimiento almacenado que se llame filtro de fecha de nacimiento. Y le voy a decir, bueno, tráigame todos los estudiantes los cuales su fecha de nacimiento, acá, su fecha de nacimiento esté entre la fecha inicio y la fecha fin. Voy a ejecutar esto y ahora voy a pasar los parámetros. Entonces, por ejemplo, si yo ejecuto ahorita este procedimiento almacenado,
solamente me está tirando un resultado, al cual ni siquiera me lo debería tirar, pero me imagino que alguien acá se confundió a la hora de tipear el registro y le puso el mismo valor acá y acá. Por ejemplo, en este caso yo tendría que venir y decir, bueno, yo quiero que me devuelva todos los estudiantes, por ejemplo, que nacieron del año 2000, 0101 al año 2021, 31. Entonces ejecuto acá y aquí sí ya me devuelve todos los estudiantes. Me dice, bueno, que me devolvió 286 registros. Ahora, por ejemplo, si yo le digo, bueno, quiero que me devuelva todos los estudiantes que nacieron entre el año 2000 y el año 2002, por ejemplo. Voy a ejecutar este registro y ya me devuelve únicamente a 27 estudiantes. Entonces, con la función de cast yo puedo venir y puedo configurar más que todo fechas. No me importaría tanto la hora, sino la fecha. Ahora, ¿para qué otra cosa me podría servir esta funcionalidad? Esta funcionalidad me podría servir, por ejemplo, para crear un procedimiento almacenado que me permita calcular la edad de estas personas. Entonces, por ejemplo, yo acá voy a venir y voy a crear un nuevo query, y en este nuevo query yo voy a crear ese procedimiento almacenado. Puedo utilizar un alter table y un add para agregar los datos, o puedo utilizar el design. Entonces, por ejemplo, acá voy a eliminar este teléfono de... No, lo voy a dejar mejor. Voy a colocar un campo que se llame edad. Este campo va a ser de tipo entero. Entonces, por ejemplo, ahorita yo quisiera saber la edad de los estudiantes. Por ejemplo, select asterisco from o select primer nombre. Vamos a ver los campos que tiene esta tabla. Primer nombre, estudiante, coma, primer apellido, y ahora fecha de nacimiento, estudiante, from TV estudiante. Pues, si ejecuto esto me devuelve los nombres y apellidos y las fechas de nacimiento. Yo, por ejemplo, ahorita quiero calcular dos columnas más. Quiero calcular una columna que sea edad y quiero calcular, bueno, ahorita se lo voy a calcular edad. Primero voy a hacer una función que lo calcule y luego voy a crear un procedimiento almacenado que me inserte ese parámetro. Si ustedes se dan cuenta acá, incluso yo puedo traer edad y obviamente me va a traer todos los campos nulos. Ahorita simplemente, como les digo, yo voy a calcular una función que me devuelva la edad sin insertarla y luego voy a hacer una función para insertar dicha edad. Entonces, para yo poder diferenciar dos fechas, yo puedo hacer una función de la siguiente manera. Select dateDiff y aquí yo puedo poner, por ejemplo, year y voy a poner un año. Digamos, el primer año va a ser el inicial, podría ser 2000, 0101. Y ahora voy a poner el segundo año. El segundo año le voy a poner que va a ser el 2010. 0101. Y con esto le voy a decir que esta columna va a ser por ejemplo, años. Años le voy a poner acá. Voy a cerrar acá las comillas y yo, por ejemplo, con este dato yo puedo calcular cuántos años hay de diferencia entre este y este. Entonces, por ejemplo, acá yo podría utilizar esta función, la voy a meter acá, coma, y voy a colocar, en lugar del primer parámetro, yo voy a colocar, por ejemplo, la fecha de nacimiento del estudiante. Voy a colocar acá esto. Y en el segundo parámetro yo voy a colocar
por ejemplo, el año actual, por ejemplo, 2022. Voy a intentar ejecutar esta función y veamos si me devuelve el dato. Aquí me está tirando un error por esto de from. Ejecuto y aquí me está calculando cuántos años tiene cada una de estas personas. Obviamente aquí esta edad está mala, pero la tipearon así y aparece bien. Ahora, si yo quiero, aparte de calcular la edad, ordenarlos por, ¿cómo se llama? De forma ascendente, yo podría decir order by años as. Ejecuto y aquí me dice cuántos años. Por ejemplo, aquí si se dan cuenta hay un montón de datos mal tipeados. Acá de este caso sería donde empezarían los datos correctos. Y aquí le podría incluso colocar algunos filtros, ¿verdad? Para obtener datos más exactos. Por ejemplo, from, aquí vamos a poner where, años sea mayor a 20, por ejemplo. Ejecuto esta consulta ahora y ya me va a aparecer esa funcionalidad. Aquí me tiró un error porque la diferencia no me la puedo calcular acá. Tendría que setearlo en una variable para poder calcularlo. Vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a ingresar ahora en mi base de datos este cálculo de años para poder realizar esa funcionalidad. Entonces, yo lo que voy a realizar ahorita va a ser un procedimiento almacenado que me calcule todos los años. Siguiendo el parámetro, y voy a crear un procedimiento almacenado, créate procedura, y voy a crearle, por ejemplo, cálculo años. Le voy a decir que necesito dos parámetros, un parámetro que sea inicio, que sea tipo entero. Le voy a decir que necesito un parámetro que sea de fin tipo entero, as begin, end. Entonces aquí lo que yo voy a hacer es realizar un ciclo while. Con el ciclo while yo voy a poder realizar un recorrido de mi aplicación, dato por dato, hasta que pueda obtener todos los valores e insertarlos en lo que sería mi base de datos. Entonces, yo voy a colocar acá un declare. Voy a quitar esto, voy a crear una función sin parámetros. Entonces aquí voy a crear un declare inicio, un declare fin. Entonces, como esta función va a ser sin parámetros, voy a hacer lo siguiente. Set arroba inicio va a ser igual a paréntesis select. En este caso le voy a poner top 1, o sea, selecciona el primer valor de, en este caso sería id estudiante, from tv estudiante, y yo le voy a crear que lo ordene order by id estudiante de forma ascendente. Selecciono, voy a probar la consulta a ver si no metí la pata en algún parámetro. Aquí está, el primer valor que me está tomando es el 5. Ahora voy a hacer la misma función, solo que ahora voy a tomar que sea valor descendente. Entonces yo voy a venir acá, voy a ejecutar acá y el último valor es el 453. Estos dos parámetros van a ser mis parámetros de control. Entonces ahora yo voy a empezar creando un ciclo while. While cuando inicio sea menor o igual a fin. O sea, voy a ejecutar esta funcionalidad siempre y cuando inicio sea menor o igual a fin. Entonces para esto voy a utilizar un begin y su respectivo end, ¿verdad? Pero para realizar esto también voy a hacer lo siguiente. Voy a venir acá y ahora voy a aumentarle los parámetros uno por uno a la funcionalidad. Entonces, por ejemplo, si yo vengo acá y ahorita coloco un set
arroba inicio es igual a inicio más 1, yo voy a tener todos los parámetros ya listos para mi procedimiento. Lo voy a crear. Bueno, después de que ya ha sido creado correctamente, voy a insertar el registro que yo necesito para calcular daños. Entonces, acá lo que hemos visto es que podemos utilizar la función dative para poder calcular estos valores. Entonces, yo lo que voy a hacer es incluir esta función, pero yo voy a realizar voy a hacer acá. Entonces voy a hacer insert into tv estudiante en la variable edad y le voy a meter el siguiente valor y le voy a decir lo siguiente: inserte date y def la fecha de nacimiento y le voy a pasar el parámetro del año actual para poder hacer la inserción. Aquí voy a cerrar los paréntesis y le voy a decir where id estudiante sea igual a, en este caso, inicio. Entonces con estos parámetros como tal yo ya tendría el valor. Pero si yo ejecutara la función como está ahorita, no tendría un dato correcto. Veamos. Acá lo que voy a hacer es darle un alto y voy a intentar ejecutar esta función. Aquí me está diciendo que tengo un error en where porque yo necesito ver los parámetros correctos. Edad, valores, y aquí voy a meter el valor que yo voy a ejecutar. Me dice que esta sintaxis es incorrecta. Vamos a ver por qué me la está dando. Okay. Acá podría ser porque yo tendría que colocar un select. Entonces con este select yo ya podría tener cierta cantidad de años. Voy a dar a ejecutar otra vez y me dice que edad está incorrecto ahora porque le borré una paréntesis. Voy a ejecutar nuevamente y ahora me está diciendo que el parámetro select no me va a permitir a mí realizar esta función. Ok, entonces ¿cómo corrijo este error? Lo voy a corregir de la siguiente manera. Aquí me faltó colocar de dónde voy a jalar el valor. Entonces de la tabla estudiante, cuando el id estudiante sea igual a este valor. Voy a darle un alter y aquí me está tirando un select. Vamos a incluir esto dentro de paréntesis también. Ejecuto nuevamente y veamos. Bueno, aquí me va a tirar este error porque creo que me está dando múltiples valores. Entonces lo que voy a hacer va a ser un declare, en este caso edad, que va a ser el tipo entero. Adentro del begin voy a hacer la consulta. Set edad va a ser igual a, y entonces aquí yo podría meter incluso todo este parámetro acá y le voy a decir select la diferencia entre fecha de nacimiento estudiante y el año actual from tv estudiante cuando el parámetro sea igual a inicio. Entonces, ¿qué valor voy a meter ahora? Edad. Vamos a darle alto y aquí ya me funcionó correctamente. Entonces, si yo ejecuto esta función ahorita, voy a ver los cambios que se van a dar. Primero le voy a dar un select a la tabla para ver la edad.
En este caso voy a llamar la edad nada más. Ejecuta. Y aquí aparecería la edad. Entonces voy a ejecutar la función como tal. Y ahora voy a revisar dentro de mi tabla si funcionó. Y al parecer no funcionó. ¿Esto qué significa? Que la función como tal no me está calculando absolutamente nada por el momento. ¿Y por qué no me está calculando nada? Porque yo acá cometí el error de utilizar inicio e inicio. Entonces, fin nunca fue declarado. Si ejecuto ahora y ahora ejecuto el cálculo, ya me afectó todas las filas. Entonces, acá como solo había copiado y pegado, no me había dado los valores. Si ejecuto ahora la edad como tal, me dice que edad está nulo. Bueno. Ahorita que yo ya hago el recorrido como tal, tendría que ver por qué no me está generando la edad como tal del estudiante. Ok. Creo que el valor va a estar, o el error va a estar aquí en fecha de nacimiento estudiante. Por una simple y sencilla razón. Vamos a, antes de ejecutar toda la función, vamos a ver qué es lo que me está devolviendo edad. Voy a dar print edad. Voy a alterar acá y voy a ejecutar. Y me está diciendo que me está devolviendo 16, 16, 14, 15, 4, 3. Quiere decir que sí me está devolviendo valores. ¿Sí? Sí me está devolviendo valores correctos, pero ¿por qué no me está seteando? ¿Por qué no me está seteando estos valores acá? Entonces, el valor, o por qué no me lo está seteando, es porque yo acá estoy obteniendo demasiados valores, pero no le estoy diciendo a dónde lo voy a meter. Entonces, acá lo que voy a hacer es where id estudiante sea igual a inicio. Con esta alteración o esta pequeña alteración, yo ya podría venir y ejecutar esta funcionalidad utilizando este parámetro. Así, creo que acá es un error mío. Debería ser, en lugar de un insert, debería ser un update. TV estudiante set edad sea igual a edad cuando el estudiante sea igual a inicio. Vamos a ver si con esta alteración funciona. Ejecuto el cálculo de años, metió todos los valores y ahora voy a hacer un select y ahora sí me lo está colocando de la forma correcta. Acá me confundí un par de veces, pero en realidad la mayoría fueron intencionales con el objetivo de ir corrigiendo mis propios errores. Por ejemplo, ¿cuál fue mi primer error? Mi primer error fue que había colocado inicio a inicio. Entonces, como entraba con número 5, pero fin no tenía ningún valor, nunca iniciaba el begin. El segundo error es que yo intenté alterar esta tabla haciendo un insert cuando lo que tenía que haber hecho era un update. Y este update lo hice utilizando esta funcionalidad. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera copiado todo este valor y lo hubiera colocado acá en lugar de declarar una variable? Voy a dar un update acá, un alter, perdón, y me funcionaba igual. Voy a ejecutar y sí me afectaba. Vamos a ver si afectaría la tabla. Voy a darle update TV estudiante set edad igual null. Voy a ejecutar, voy a nulear todos. Voy a darle acá. Todo está nuleado. Y ahora yo voy a venir y voy a hacer este cálculo de edad. Ejecuto.
voy a darle select y ya funciona. Si se dan cuenta, acá tengo todos estos valores. Acá todos estos null que me tiró fue porque yo intenté realizar un insert en el dato anterior. Entonces lo que voy a hacer es delete from TV estudiante where id. Bueno, aquí voy a ver desde qué id voy a hacer. Estudiante. Aquí voy a ver desde qué id lo voy a eliminar. Del 454. Where id estudiante sea mayor a 454. Elimino todas estas y ahora ejecuto y ya no tengo ninguno. Perdón, 453. Entonces, de esta manera yo podría hacer el cálculo de la edad de un estudiante utilizando la funcionalidad de thatIf. Entonces, ¿qué fue lo que aprendimos hoy? Lo que vimos hoy fue cómo poder crear un reporte de estudiantes utilizando fechas, cómo convertir la fecha por medio del método cast y en este caso cómo hacer una inserción para modificar edades. Por ejemplo, aquí yo voy a crear un nuevo reporte, create rp, por ejemplo, edades estudiante. Y ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a pasar un parámetro que se llame edad, que sea de tipo entero, as begin end, y le voy a decir seleccione todo de la tabla estudiante cuando edad sea igual a edad. Ejecuto acá y ahora voy a ejecutar este reporte exec rp edades estudiante y voy a ver todos los estudiantes que tienen, por ejemplo, 18 años. Ejecuto acá y aquí ya me devuelve a todos los estudiantes que tienen 18 años de edad. O por ejemplo, si yo quiero todos los estudiantes que tienen 20 años, voy a ejecutar ahorita y ya me va a devolver a mí todos los registros de los estudiantes que tienen 20 años. Como este reporte yo podría incluso crear más reportes haciendo filtros, por ejemplo, por departamento. Podría decir, muéstrame todos los que pertenecen a tal departamento y tienen tal edad. Muéstrame todos los que pertenecen a tal municipio y tienen tal edad. Entonces, todas esas funcionalidades las puedo yo operar utilizando unos reportes con procedimientos almacenados. Aquí podría yo crear incluso reportes más complejos. Muéstrame todos los estudiantes que tienen 20 años y que fueron inscritos en tal fecha. Todo eso se podría trabajar por medio de procedimientos almacenados y funciones de conversión de fecha y hora, datif y el modelo cast también. Entonces, únicamente trabajaríamos eso el día de hoy. Cualquier duda o comentario pueden escribir para que podamos seguir realizando ejercicios prácticos.